En una ocasión Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Pablo dijo y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio, sino el conjunto de creyentes, de personas que han creído en Cristo. Y hay una sola iglesia en todo el mundo. ¿Quiénes la conforman? La conforman todos los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han creído que Él murió por sus pecados, los que se han arrepentido de ellos y sus vidas han dado un giro. Esos son los que forman parte de la iglesia del Señor, que solamente es una. Pero hay muchas iglesias. Y la Biblia habla de iglesias locales en ciertas ciudades. Y entre todas esas iglesias locales se forma una sola, todos los creyentes en Cristo. Pero en cada país, en cada ciudad, en cada región hay congregaciones. Y aquí vemos 7 congregaciones distintas, una de la otra. Distintas en su cultura, en su posición comercial, socioeconómica, en la cuestión moral, todas distintas unas de las otras. Pero un día llegó el evangelio a esas iglesias, llegó la palabra de Dios, y Juan el apóstol, por causa del evangelio, es desterrado a una isla muy pequeña donde no había absolutamente nada, totalmente aislado por causa del testimonio de Jesús. Y ahí, estando él en esa soledad, Cristo Jesús se le revela a él y le da la revelación de estos 7 mensajes a 7 iglesias que existían en estas 7 ciudades. Ahora, estas instrucciones no solo fueron para la gente que vivía en esas ciudades, que eran parte de las congregaciones de esas ciudades, sino que el mensaje de Jesús sigue siendo actual. Y así como Él se preocupó por el estado espiritual de cada una de las iglesias, así sigue siendo el día de hoy. Porque el mensaje que nos da a nosotros, téngalo por seguro que no es el mismo que le da a otra iglesia que está en la Echeverría o allá en el centro de la ciudad o en Zapopan, porque cada una es distinta, cada congregación es tan distinta como lo es cada familia, y cada una necesita un mensaje específico, ¿sí? Entonces, de aquí podemos tomar para nosotros algunos principios que son actuales. Vamos a ver qué le dijo Cristo a las iglesias de aquel entonces, cómo su preocupación por ellas, o su anhelo y su deseo para ellas, y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, esta es una iglesia local, como hay muchas, que entre todas formamos la iglesia de Cristo en el mundo, pero cada congregación local es formada por individuos, por personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Y cada uno tiene una situación especial, cada uno tiene una circunstancia especial. Algunos están a lo mejor en un tiempo de alegría, de gozo, otros de tribulación, algunos de prosperidad económica, otros no, algunos enfermos, otros muy sanos, algunos fríos, otros tibios, algunos bien entrados con el Señor, algunos bien consagrados, otros no tanto. Siempre es así, pero el Señor, por eso yo les decía, siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 2, que hay una advertencia de dejar el amor encendido hacia Dios. El mandamiento decía, el grande mandamiento decía que deberíamos amar al Señor, ¿cómo?
con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Ese era el mandamiento. Y vamos a ver qué le pasó a esta iglesia y cuáles eran sus circunstancias. Dice capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel se refiere al pastor, en este caso, ¿sí? Porque el pastor pues es el encargado de llevar a la gente hacia los caminos de Dios. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, refiriéndose a Jesús. Él está hablando aquí y le dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Quiero decirles algo antes de continuar. En cada una de los mensajes a las iglesias que vamos a verlo, en cada uno, a las 7, a todos les dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo conozco lo que tú piensas. Yo conozco lo que tú sientes. Yo conozco las cosas buenas que haces y conozco las cosas no tan buenas que haces. Lo conozco todo. Esa es una de las verdades contundentes respecto al conocimiento de Dios. Por eso es Dios que tiene de nosotros. Él conoce todo. Hasta sabe cuánto dinero traes en la bolsa. Dice que sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, imagínate. Y no se hace borucas, no, por eso es Dios. Entonces, aquí Él inicia con esto, yo conozco tus obras. Ni creas que te me escapas, yo sé. Es como el padre al hijo, que sabe cuando le miente, que sabe que él fue el que destruyó las flores del jardín, que sabe que él tiró la leche, porque es el único hijo, no hay otro. Y todavía el niño dice, no, yo no fui nada. Pues ¿quién fue? El perico, ¿verdad? Pues así el Señor dice, yo conozco tus obras, le dice. Y luego le continúa, y conozco tu arduo trabajo. O sea, un trabajo concienzudo, le echaban ganas y paciencia, dice. Ellos habían desarrollado esto del carácter, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos, fíjense, trabajaban. Jesús conocía todo esto. Yo conozco que ustedes trabajan tremendamente para mí. Conozco la paciencia que tienen, conozco que no soportan a los malos. Y todo eso está bien, dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, has encontrado cuando hay algún falso profeta, te das cuenta y luego lo disciernen y no lo soportan. Y los has hallado mentirosos. Y todo eso está muy bien. Versículo 3, y has sufrido, inclusive, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, aquí viene un pero, dice, hay algo que sí tengo contra ti. Y esta frase, pero tengo algo contra ti. No sé si alguna vez la han escuchado del Señor, yo sí. Se siente horrible. Cuando piensas que estás haciendo las cosas bien o que tu vida está bien y bueno, y empieza como el orgullo a subirse y el Señor dice, mira, yo conozco que tú has hecho esto. Muy bien, hijito, muy bien. Conozco que tú, mira qué generoso fuiste. Conozco que, pero tengo algo contra ti. Y yo creo que no podemos esconder nada delante de Dios. ¿Cuántos podríamos levantar el rostro al Señor y decirle, Señor, dime lo que tengas que decirme? ¿Cuántos se animarían? Se quedaron fríos. Porque tal vez Dios tenga algo contra ti. Es que yo sirvo, sí, todo eso está bien, perfecto. Pero en el caso de los efesios, Jesús les dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué era lo que él tenía? Has dejado tu primer amor. Les voy a poner un ejemplo para ilustrar qué fue lo que sucedió. Es como el padre de familia, es típico esto. El padre de familia que se va desde las 6 de la mañana a trabajar a su casa
y se sale de su casa a trabajar, regresa hasta las 11 de la noche, trabaja 16 horas al día y les da todo lo que necesitan. Ese todo se reduce a casa, comida, vestido y algunos lujos por allí y algunas situaciones nada más, cosas económicas. Pero ¿será todo eso lo que necesita la familia? ¿No necesitará también el amor del padre a los hijos? ¿No necesitará la familia que el padre esté presente ahí? Se casaron con el trabajo y eso está bien, trabajar. Y luego ni siquiera se va y deja a los hijos dormidos, regresa, están los hijos dormidos, se levanta, están los hijos dormidos, se va a trabajar, regresa, los hijos dormidos, pero todo eso lo hace por amor a ellos. Y todo eso está bien, trabajar para darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Pero ¿y el amor? El amor no consiste en dar solamente de comer, eso es parte. ¿Y qué con ese tiempo que necesita la esposa de platicar contigo, varón? Los hijos de ser instruidos, enseñados, dirigidos por el padre. Y luego la esposa siente como que el marido ya no la quiere y le dice: oye, tú ya no nos quieres, ¿verdad? Y él se enoja y golpea la mesa. ¿Qué no te das cuenta cómo los quiero? Me mato 16 horas trabajando y se te ocurre decir que no los quiero. Si por ustedes me mato. Y se enoja. Pero ellos dicen: no, es que falta algo. No. Así es lo que sucede. Lo que sucedió con los efesios, con el Señor. Andaban para todos lados, hacían campaña, servían, trabajaban arduamente por amor del nombre del Señor, pero no estaban con Él. No sabían estar con Él. Y esto nos puede pasar, fíjense. Nos involucramos en tantas cosas y nos olvidamos del verdadero sentido de nuestra creación, tener comunión con Dios. Perdieron su primer amor, pues hay algunos que ni siquiera, fíjense, a veces ni el primer amor y no hacen nada. Pero también puede ser que haya alguna instrucción o alguna reprensión, llamada de atención, porque acuérdense que Dios como Padre siempre nos instruye y quiere lo mejor para nosotros. Nada más que, como dijo Chuy hace un rato, no, pues a algunos les va a doler, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarnos para atrás nada más porque nos duele? No. Entonces dice: has dejado tu primer amor. Versículo 5, aquí hay una palabra muy importante, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y utiliza una palabra que debe ser constante en nuestra vida, y arrepiéntete, le dice. ¿Qué es arrepentirse? Es decir: bueno, que al cabo el Señor es bueno y me perdona. ¿Eso será arrepentirse? ¿Qué será arrepentirse? ¿Saben qué es arrepentirse? Es dolerse en el alma, en el espíritu, por haberle fallado al Señor. Eso es arrepentirse y cambiar de dirección. Le dice: y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y esto es inevitable mencionarlo. Cuando conociste a Cristo, ¿te acuerdas? Oh, cómo orabas, cómo leías la Biblia, cómo querías estar con Él, le cantabas, le adorabas, pero de corazón. Y después ya eso se fue apagando, lo fuiste dejando por ahí. Y es exactamente lo que sucede en el matrimonio. Ahí está la analogía, es válida. Cuando el joven anda conquistando, no, pues mueve mar y tierra con tal de conquistarla a la muchacha. Una vez que la conquista y logra casarse con ella, pues le promete y le baja el sol y las estrellas y la luna y hasta Júpiter. Se lo baja, pero una vez de que ya se casa, está con ella 1 año, 2 años, empieza a enfriarse la relación. ¿Por qué?
Porque se le olvidó hacer las cosas que conquistaron a la esposa. Los detalles, las primeras obras, la atención, el respeto, es exactamente lo mismo. Ahora dejamos de hacer las primeras obras, las primeras cosas, que era un amor ardiente hacia el Señor. Sigamos leyendo. Dice: haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor no nos engaña, Dice: mira, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero de tu lugar. Ahora, Éfeso, esa ciudad, ¿cuáles eran las características de esa ciudad? Bueno, la historia nos menciona que en ese tiempo era la ciudad de las ciudades más prósperas que había. Era de las ciudades que esa prosperidad las había llevado a una relajación en muchas cosas. Y leemos en el versículo 6 algo interesante: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era gente seguidora de una filosofía que se metieron a la iglesia, que eran cristianos. Y bueno, viene de Nicolás. Se habla de un tan Nicolás que decía él que qué bueno que ahora ya éramos cristianos, pero que podíamos seguir haciendo lo que nos diera la gana. Y siempre hay seguidores de estos. Pero yo quiero que noten esto: eso de que hagan lo que les dé la gana, se refería a todos los excesos que tenían que ver con vicios y con promiscuidad sexual. Y de esos seguidores hay un montón, y estaban infiltrados en la iglesia ese pensamiento. Venían a la iglesia, cantaban al Señor, escuchaban la palabra de Dios, pero su pensamiento era: no, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No es malo. Bueno, pues eso es algo que nosotros sentimos, que es natural, decían ellos. Ahora, dice aquí que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas, y qué bueno, es decir, ellos no permitían esa filosofía, esa manera de vivir, ellos no la permitían ahí en su iglesia. Y Jesús les dice: qué bueno, porque yo también aborrezco eso. Fíjense esa palabra: yo también aborrezco eso. Y luego dice en el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hay que un oído espiritual aquí. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos al versículo 8 y vamos a analizar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, refiriéndose a él mismo, que había resucitado, muerto y resucitado. Y le vuelve a decir: yo conozco tus obras, yo sé qué piensas, yo sé qué haces, yo sé cuáles son tus deseos, yo conozco todo lo que tú haces. Pero le dice a ellos, fíjense, esta es una de las dos iglesias que no les recriminó nada. Dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. ¿A qué se refería? Eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Conozco esto, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos o pueblo de Dios y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense, es interesante notar que Jesús a esta iglesia, junto con la de Filadelfia, eran 7, pero esta, Esmirna y Filadelfia, no les recriminó nada. Al contrario, aquí les está enviando un mensaje de consolación. Era gente humilde,
los que miembros de esta iglesia en Esmirna, pero eran muy ricos espiritualmente, eran fieles a Dios. Esa fidelidad les produjo una tribulación, y la historia dice que el emperador Domiciano, que coincide con Domiciano fue el que desterró a Juan. Él fue el que inició una persecución contra los cristianos, contra los fieles, contra los que estaban consagrados, y él envió una persecución de muerte. Ahí fue cuando exterminaron a miles de cristianos por un emperador malo, perverso, y Jesús les manda una palabra de consolación. Y déjame decirle una cosa: a los fieles siempre Dios tendrá una palabra. En este caso fue de consolación. Yo no sé cuántos aquí están en algún sufrimiento, pero viene una palabra de parte del Señor de consolación. No te dé temor sufrir, no te dé temor. Yo te voy a consolar, yo voy a estar contigo. Porque Pedro lo entendía y decía: miren, es necesario que tengamos pruebas, y esas pruebas nos van a hacer sufrir, pero esas pruebas nos van a hacer crecer. Necesitamos ver las situaciones adversas, entre comillas, en nuestra vida como oportunidades que Dios nos está dando para crecer. Aunque humanamente hablando nadie quiere sufrir. ¿A cuánto les gusta el sufrimiento? A nadie. Sin embargo, es en los momentos de tribulación y de dolor donde muchas veces el corazón de las personas se enmienda, donde hay reflexión. Pero es necesario tener una buena actitud en medio de esa prueba. Cristo resalta la fidelidad de ellos. Dice: mira, no te dé temor, vas a sufrir, sí, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Porque ellos estaban sufriendo por causa de Cristo. La fidelidad a Cristo había sido tal que los llevó a muchos de ellos a la muerte. La historia cuenta de cómo asesinaban a los cristianos. Cuando era la familia completa, tomaban al varón y lo asesinaban enfrente de la esposa y de los hijos, y luego la esposa, la mamá, y luego los hijos, y los asesinaban. Les trataban de obligar a que negaran a Cristo, y ellos decían no, porque en ese entonces los emperadores se hacían pasar como Dios, hacían imágenes y se proclamaban de que todos los del imperio romano debían de adorar al emperador, y ellos no se doblaban ante el emperador, y eso los llevó a la muerte. El cristianismo de hoy, como decíamos alguna vez, es tan light, es tan ligero, que hoy cualquiera se dobla ante cualquier cosa. Ah, no, ya no. Ay, no, si esto es ser cristiano, no, me iba mejor cuando no era cristiano. Cosas así, que tú dices: ay, pues que yo cuando pasa esto, trato de analizarme a mí. Bueno, ¿qué les estoy enseñando? Les estoy enseñando un cristianismo muy light, así muy ligero, muy que no va a pasar nada, no les nutre nada, no pasa nada. Pero los que sufren por causa de Cristo, y de estos hay muchos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es continuo que la gente se acerca, sobre todo los nuevos convertidos, que no saben qué hacer cuando los empiezan a perturbar por razón de su fe. Y vienen desconcertados. ¿Qué está pasando? Fíjate que mi papá me golpeó porque yo le dije que había recibido a Cristo, y bueno, aunque tengo 25 años, me quiere manipular y me dice que si yo sigo a Cristo, no en la religión que Él me enseñó, sino ahora en una forma viva, Él me va a desheredar, me va a echar de la casa. Y hay gente que sufre. Y a veces los que ya pasamos por esa etapa lo vemos así muy ligero, ¿no? Mira, no te preocupes, pero no, necesitamos entenderlos verdaderamente, porque todos pasamos por ese trance, todos absolutamente, ¿no es cierto? ¿A quién no nos dijeron algunas cosas? A unos más, a otros menos, y eso perturba y hace sufrir. Entonces, la situación que tú estés pasando,
hay una palabra de Dios para ti. Hay una consolación en medio de esta tribulación. No temas sufrir, porque eso te va a hacer crecer. Amén. Vamos al versículo número 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué les dice? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Eso sí está. Dice, yo sé que moras. Ahorita les voy a explicar por qué decía, yo sé que moras en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, Pérgamo era una ciudad próspera que competía con Alejandría en Egipto, porque los pergamistas inventaron el pergamino. Entonces había una competencia de tecnología, ¿sí? Y bueno, era una ciudad rica, pero también era una ciudad muy perversa. Los descubrimientos arqueológicos confirman que ellos encontraron una estatua del emperador Domiciano 10 veces el tamaño promedio de un hombre. Estamos hablando como de unos, que si una persona mide en promedio unos 70, 10 veces, 17 metros. Imagínense una estatua del emperador diciendo, yo soy Dios. Tenía una inscripción. Había un templo dedicado al culto del emperador. Y esto habla de cómo el humanismo, la exaltación del yo, estaba tan impregnada esa ciudad de Pérgamo, que se llegó a la adoración. Y déjenme decirles, en la sociedad actual en la que vivimos hay mucho de esto. Tal vez no se hacen imágenes de ese tamaño, pero de ese tamaño o más grande se levantan las personas a la categoría de ídolos, y hasta se les dice ídolos. Por ejemplo, un futbolista, un deportista, un artista. El artista puede casarse 20 veces, tener hijos como Juan Charrasqueado por donde quiera, pero seguir siendo un ídolo. La gente seguir adorándolos. Hay una exaltación eso se llama hedonismo, a la personalidad, al nada más querer yo los placeres meramente humanos. Así estaba la iglesia en Pérgamo. También ahí en Pérgamo había un templo dedicado al dios Esculapio, que era el dios sanador. Este lo representaban por medio de una serpiente. Y todavía, si tú te vas a la escuela de medicina, así lo tienen. Los anillos de graduación de los médicos tienen una serpiente ahí, es Esculapio, que es el dios de la medicina. Había este templo donde adoraban este dios pagano, donde se le llevaban ofrendas. Pero allí en esos templos, junto con el del emperador, había otro templo dedicado a Júpiter. Y allí ya se ve cómo desde la antigüedad, y de esto se agarran los astrólogos para decir, esto es muy antiguo, sí es muy antiguo, pero eso no significa que era del agrado de Dios. Un templo dedicado a Júpiter, que según ellos tenía influencia sobre la gente de Pérgamo, que dirigía las vidas de las personas que vivían ahí, y creían en las predicciones que los profetas de ese templo decían, y la gente los creía. Y es exactamente lo mismo que pasa hoy. Gente que cree en los horóscopos. El otro día mi hija ayer me dice, oye papá, ¿qué es eso de horóscopo? ¿Por qué, hija? Dice, es que me preguntaron ahí en la escuela, como ella nació el 10 de mayo, le preguntaron, ¿y tú en qué fecha naciste? Le preguntaron el 9 de mayo. Dice, yo nací el 10 de mayo. Ah, el Día de las Madres. Dice, sí, yo nací. Ah, y le dice una niña, entonces tú eres, y le da su signo zodiacal, ¿no? Y dice, ¿qué es eso? Le dice mi hija,
¿Cómo? ¿A poco no sabes? Dice, mira, en los periódicos, en la televisión sale cómo los hace, y le empieza a dar una lección de astrología. Y mi hija le dice, ¿a poco tú crees que la luna te guía? ¿A poco tú crees que el sol y las... No, hombre, ¿qué es eso? Le dice. Pero ella me pregunta que qué era el horóscopo. ¿Es tan antiguo eso? Que de ahí es donde se agarran toda esta gente, los astrólogos, los esotéricos y toda esta gente que maneja las ciencias ocultas. De ahí se agarran para decir, es muy antiguo. Sí, es muy antiguo. Viene desde Babilonia, desde la Torre de Babel, desde allá viene. Cuando los hombres se desvían de la búsqueda, de la guía de Dios, de la relación con Dios, caen en la guía de Júpiter, de la luna, del sol. Imagínense nada más. Y todo eso es idolatría. Entonces vemos una ciudad entregada a la idolatría. Por eso dice, yo conozco tus obras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es que la cosa, miren, podríamos decir que nosotros estamos en una situación semejante. Moramos donde Satanás ha hecho su trono, ha puesto su silla. La sociedad en la que vivimos así es. Es una exaltación al ser humano. Nosotros mismos los exaltamos, después nosotros mismos los tumbamos. Menospreciamos al grande, al pequeño, y exaltamos al grande. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque aquí está el punto. ¿Qué sucede entre nosotros que somos cristianos? Yo ayer platicaba con una persona, me hacía unas preguntas y yo le decía, mira, desgraciadamente en el cristianismo está como la iglesia de Pérgamo, que exaltan a las personas. Yo le dije, mira, le digo, dentro del cristianismo hoy se le da un lugar a los cantantes cristianos, un lugar que no les corresponde. Le dije, yo soy testigo de que a cantantes cristianos los tratan mejor que a los ministros de Dios, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. No importa cómo sea el músico, aunque sea cristiano, no importa que tenga 2 novias a la vez, no importa que no ore, no importa que sea carnal, no importa, qué bien canta el muchacho, y hay que subirlo aquí a ministrar, y todos se vuelcan sobre él. Déjame decirle una cosa, al menos mientras yo esté, jamás se subirá uno aquí a este lugar, un cantante de esos aquí. Por eso usted, algunos me dicen, oye, ¿por qué no invitas a fulano? No, pues es que no se puede. No, vamos a ver, algunos yo los conozco, son buenos hombres de Dios, pero otros también los conozco. ¿Y saben qué? No. Se ha elevado más entonces, los catalogan como más arriba por el don y el talento que tienen y no por el carácter que tienen. Yo he sido testigo cuando en eventos grandes o qué sé yo, donde los músicos les dan una ofrenda 3 veces más grandes que al predicador. Y saben que eso no está bien. ¿Por qué más grande? ¿Saben por qué? Porque según ellos, y algunos pastores, ese es uno de los errores de nosotros, llegamos a pensar que se llena porque los músicos que trajimos jalaron la gente. Y eso es exactamente lo que sucedía allá, ahí en Pérgamo. Ahora déjame decirle una cosa, la palabra de Jesús es, yo conozco a todos los que se suben aquí, yo conozco a los pastores que suben a otros aquí por ganancia deshonesta, yo los conozco también, pero también conozco a los que son sinceros. Él conoce todo. Entonces sigamos leyendo. Dice, mira, yo conozco que tú moras en el mismo trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas era un pastor, fue un pastor de ese tiempo. Pero ¿saben por qué murió? ¿Saben por qué lo mataron? Porque denunciaba todas esas cosas.
como Juan el Bautista, que va con el rey Herodes y le dice: la mujer que tienes no te corresponde tenerla, no es tuya, ella está casada con tu hermano. Y se enojaba la doña aquella, y el rey se enojaba también, y donde se los encontraba le decía: no te es lícito tener esa mujer. ¿Saben cómo terminó Juan el Bautista? Le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque denunció el pecado. Déjeme decirle una cosa: cuando tú eres fiel al Señor, aún muchas veces de entre los mismos hermanos, tal vez no te cortan la cabeza literal, pero sí te descalifican, llamándote falto de amor, porque no estás de acuerdo con esas cosas. ¿Qué está pasando? Pues no, que Dios es amor, no, que quién sabe qué, y no lo entienden. Pero ¿saben una cosa? Cristo sabe perfectamente cualquier actitud del corazón. Y mataron a este pastor. Dice en el versículo 14, dice: bueno, yo sé que ustedes están allí y no han negado mi fe. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A los de Éfeso les dijo: tengo una cosa contra ti. Aquí les dijo: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué eran? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Barac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y noten esto, 15. Y también tienes a los que retienen tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué significa esto? Que tengo unas cosas contra ti. Retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Ya lo había mencionado en el primer segmento. Los nicolaitas era gente cristiana en las iglesias, pero que tenían el pensamiento de que se podía hacer lo que uno quisiera, que había una promiscuidad. Oye, fíjate, pues llegaba un hombre, se convertía, y luego, oye, fíjate que pues está bien, Cristo ya está en mi corazón, pero oye, ¿qué onda? Mira, yo soy homosexual. ¿Y qué onda aquí con Cristo aquí? No, mira, pues así naciste. Pues así, no, Cristo no lo ve mal. Pero luego ya la predicación de Antipas o de algún otro pastor decían: ¿saben? No hay que torcernos, son corrupciones de la conducta humana. Y los nicolaitas ahí infiltrados decían: no te creas. No, lo que pasa es que este pastor es muy cerrado, es muy intolerante. Este pastor es muy religioso. Este pastor y ahí estaban los nicolaitas en medio, y los que tenían la doctrina de Baal. ¿Qué hizo Balaam? Fue con Barac y le dijo: mira, ¿sabes qué? Métanse con las mujeres que no son del pueblo de Dios. Y como Balaam era un profeta, ahí van estos y fornican con las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Tomaron mujeres para ellas, se casaron con ellas y los desviaron. ¿Y cuántas veces hemos dicho aquí que no hay comunión la luz con las tinieblas? Que un cristiano, una cristiana no debe, sí puede, pero no debe envolverse en una relación de noviazgo para llegar al matrimonio con uno que no es cristiano o con una que no es cristiana. Pero los nicolaitas siguen existiendo. Sigue habiendo seguidores de Balaam en medio de las iglesias. No, mira, nomás échale un ojo a los hermanitos de aquí, a los chavos de aquí. No dan una a los pobres. No, están mejor los de afuera, los nicolaitas.
cuya doctrina era, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer lo que quieras. Hemos dicho aquí varias veces, y necesitamos repetirlo, miren, conforme a la palabra de Dios, queremos ser fieles lo más posible a la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la fornicación, con el adulterio, con las perversiones sexuales. No estamos de acuerdo con ellas. ¿Por qué? ¿Porque a mí se me ocurrió? ¿O porque Dios dice, no descubras la desnudez de tu hermana, de tu padre? El bestialismo, no os ayuntéis con bestia como con mujer o con varón. Es claro el mensaje. Lo hemos dicho muchas veces. Aún así, los seguidores de Balaam y los seguidores de los nicolaitas siguen existiendo en medio de nosotros. Y cuando surge alguna situación en medio de nosotros, mujeres embarazadas, jóvenes que embarazaron, cosas, pecados de ese tipo, y uno toma medidas de acuerdo a la palabra de Dios, se vienen contra uno. ¿Saben qué? Yo tengo determinación. Yo he determinado tratar de ser fiel hasta el final. No me la estoy dando de super santo ni nada por el estilo, no. Simplemente quiere ser un cristiano fiel, un pastor fiel. Seguramente han oído ustedes, porque esto es a nivel mundial, el escándalo que está pasando ahorita en la Iglesia Católica. Tantos sacerdotes violadores, no todos, porque eso también es una aberración decir que todos los sacerdotes son iguales. No, y yo casi aseguro que no faltó el cristiano, miembro de una iglesia cristiana, que se gozó y dijo, no, sí, para que vean, bola de corruptos, sí, todos son así, a ver, y empiezan a contar historias. Acabo yo de tener una plática con unas personas nuevas, un hombre ya de 60 y pico de años, me confesó, muy triste, que a él lo violaba un sacerdote cuando era un niño. Y todos, ¡ay! Se asusta todo el mundo. Y bueno, no es para menos. Realmente la situación está tremenda. Infinidad de veces yo he hablado con gente. No, yo estuve en el seminario, pero ¿sabes por qué me salí? No, hombre, el rector allí era homosexual y las quería conmigo. Y yo me saqué de onda. Esas son las historias continuas. Una vez, hace muchos años, platiqué con una pareja. Y querían un consejo. No, pues es que nuestro amor es imposible. Yo les pregunté, ¿pero por qué? Dice él, es que yo soy sacerdote. Y venía allí con una novia que él tenía, ¿no? Y le digo, bueno, pues, ¿qué? ¿Amas a Dios? Sí, pero también la amo a ella. Bueno, yo entiendo cómo está ahí la cosa, no los dejan casar a los sacerdotes católicos. Dije, bueno, pues tienes que decidirte. Dice, es que me siento tan mal cuando doy la hostia. Tengo una novia, y dice, y eso no es permitido. ¿Tienen relaciones sexuales? Pues sí. Y me siento sucio. Bueno, pues cuelga los hábitos y cásate. O, conforme a tu creencia, entrégate totalmente a Cristo. Tardaron un rato, pero se decidió él por los hábitos y sigue ministrando. Pero yo estoy seguro que él tiene muchos problemas, porque es natural querer tener una esposa e hijos, es natural amar a una mujer y una mujer a un hombre, es natural. Y bueno, un escandalazo impresionante. Y todo el mundo dice, ay, que no sé qué. Déjenme decirles una cosa, también de eso hay aquí adentro. Hay algunos ya así como que, también hay. Eso no es privativo de ninguna iglesia. Los nicolaitas siguen dentro de las iglesias. Yo supe de un pastor que violó a 2 niñas.
Un pastor. Suena feo, ¿verdad? Y hasta yo siento feo así. Pero suena más tranquilo cuando digo un sacerdote violó a 50. Pero un pastor, un pastor. Gente que en las iglesias tiene amantes. Los nicolaitas siguen dentro de nosotros. Líderes en iglesias que han abusado de las jóvenes, diciéndoles que como es un hombre santo, que no es malo, que al contrario ella se santifica. Hágame usted favor. Y la tonta de la muchacha creyéndosela. Se meten entre nosotros. Sería un mentiroso si no lo dijera, y sería falto de integridad si no se los mencionara. Como está allá, está aquí. El problema no está en cuál iglesia o en cuál congregación, no, es el pecado del hombre, independientemente de cualquier iglesia y cualquier religión. Es el pecado del hombre, pero sobre todo es la forma de pensar de los miembros de las congregaciones. ¿Saben qué estaban diciendo? Yo vi un programa que causó mucha polémica, que cuando los sacerdotes violadores se acercaban a los niños, les decían que eso les iba a ayudar a llegar al cielo y que quién sabe qué, que porque era un hombre de Dios y un hombre santo debían dejarse tocar los niños por el perverso. Pero donde quiera hay eso. Déjeme explicarle cómo es esto. El pecado del hombre es independientemente de cualquier afiliación política o religiosa. Dígame si no en los partidos políticos, cuando está uno en el poder, prometió un montón de cosas, y que ahora sí nosotros, y luego los que están acá, la contra, ¿cómo le llaman? La oposición, se me fue la palabra. Dicen, la oposición dice, cuando nosotros lleguemos allí, nosotros, y luego era que ahorita ya están. ¿Qué pasó? No, lo que sucede es que el pecado está anidado en el corazón del hombre. Entonces cuando nosotros decimos cosas como estas, vino conmigo un pastor a raíz del escándalo de la Iglesia Católica y me dijo, oye Chuy, mira, vengo para que apoyen ahora sí una marcha por la ciudad. Mira, tú tienes varios miles de personas y juntamos a las congregaciones y con pancartas, títulos como, ya ven, vengan, ingresen a la iglesia cristiana, porque en la iglesia cristiana, le dije, cállate la boca, le dije, ¿qué no te das cuenta? Hay lo mismo dentro de nosotros, ¿para qué nos hacemos? No, pero nosotros que conocemos más al Señor, sí, pero también los nicolaitas están dentro de nosotros. Hay gente aquí, es probable que esté escuchando eso y todavía está, no, pues ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene que yo me esté acostando con mi novia? Es un exagerado, yo lo sé, y a mí no me ofende en nada, porque a mí eso no me perjudica, conmigo no pasa nada. El asunto es, imagínense un pastor que tenga la doctrina de los nicolaitas o la doctrina de Balaam. Bueno, hay pastores que están predicando y lo dicen, ¿ustedes que son novios? Que dicen así, tú y tú, a ver, una solterita por acá, tú y tú, Dios me está mostrando que deben de casarse, y tú brincas, pues claro, ¿verdad? Pues es tu novio, y brincan así, ¿verdad? Y dicen, no, pero que sí, además, vengan los dos ahorita, Dios me acaba de mostrar, vamos a orar todos, y la gente se la cree, y los tontos estos se casan. Eso es la doctrina, todas esas desviaciones y perversiones. Oye, pues ¿cómo que tú con aquel y tú con aquel? Fíjese, la iglesia donde yo crecí, no estoy diciendo que era así, pero había algunos de entre la congregación, varios se acercaron con Vicky y conmigo, que en ese entonces éramos novios, y nos dijeron que Dios les había mostrado que debíamos de terminar nuestra relación de noviazgo.
Y yo le dije, ¿tú por qué me estás diciendo eso? Le dije un día a uno de los jóvenes, de los hermanitos ahí que Dios les revelaba. No, es que Dios me reveló. Le dije, oye, espérame, le dije. A mí no me ha dicho nada. ¿A ti te ha dicho algo, Vicky? No, a mí tampoco. Entonces, ¿sabes qué? A volar, mano. Yo sí los mandé a volar. No, pero que te vas a arrepentir. Y vean, después de 20 y tantos años, el que se arrepintió fue él. Y luego llegó otro. Y le dije, oye, a ese sí lo miré a la cara. Le dije, oye, ¿no habrás puesto los ojos en ella? Pues no te la dejo, mano. Pues, ¿qué te pasa? Y uno de ellos sí me confesó. Me dijo, no, ¿sabes qué? Ya después él se casó. Y un día me dijo, no, yo quiero pedirte perdón. La verdad es que me gustaba tu novia. Y que Dios me mostró y que esa es, eso es. Ahora, ese muchacho, no raptó, se fue con la novia. Allí la muchacha de la congregación. Y se metió con ella. Y de allí quedó embarazada. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Déjenme decirles, yo nunca los he engañado ni les he dorado la píldora, siempre les he dicho lo que creemos de la palabra de Dios. Así es que si me juzgan cuando tomo medidas como pastor, cuando algún nicolaíta hace de las suyas, pues lo siento mucho. Y si me cortan la cabeza, pues ni modo, no me interesa, porque hay un compromiso con Dios. Y hay de mí si yo no les enseño como creo que está mencionado en la Biblia. Así es que no, aunque me juzguen de falto de amor y que no me importa. Ya saben lo que pensamos y todo el liderazgo avala lo que nosotros estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que Dios aborrece, y si Cristo las aborrece, ¿cómo las vamos a abrazar nosotros? Díganme. No estamos de acuerdo. Dice versículo 16, por tanto, les dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos al versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Otra vez, yo conozco tus obras, yo sé cómo es tu vida, yo conozco cómo te conduces. Una vez leí algo que dice que no puedes actuar como zorrillo sin que a alguien le llegue el olor. O sea, tu conducta va a revelar. No hay nada escondido en tu corazón que tu conducta no revele, y aún que tu boca lo diga. Por eso, escuchen bien, pongan atención, fíjense bien lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy disfrazando nada, no estoy tratando de decir algo, no estoy tratando, se los estoy diciendo claramente, porque como les he dicho en otras ocasiones, algunos entienden como quieren y están buscando seguir con su doctrina nicolaíta, la cual el Señor aborrece y nosotros no estamos de acuerdo. Sigue más aquí abundando, fíjense, dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe. Todo eso está bien, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, habían crecido, servían más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Esa palabra, toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Miren, cuando habla toleras a esa mujer Jezabel, dice la historia de la iglesia que no era, es una referencia a Jezabel, la del Antiguo Testamento, esposa de Acab, que era una mujer malvada, que era una mujer inmoral, que había un templo a la diosa Astaret o Astarot, que en Éfeso era la diosa Diana de los Efesios. En ese templo había mujeres que se ofrecían sexualmente porque ellos decían que por medio de las relaciones sexuales ellos alcanzaban mayor espiritualidad con esa diosa, con los ídolos. Entonces dice Jesús, mira, yo conozco tus obras y sé que toleras a esa mujer Jezabel.
Se refiere a la actitud, porque la historia de la iglesia dice que es interesante mencionar que no dice la Biblia el nombre de esta mujer, sino la actitud del espíritu de una mujer llamada Jezabel, cuyo fin fue trágico. Pero según dicen algunos historiadores, que era una mujer muy hermosa, de rango social elevado, que cuando vio que el cristianismo se estuvo desarrollando, le llamó la atención el cristianismo a esta mujer. Entró a la iglesia, se hizo miembro de la congregación allí en Tiatira, y como ella tenía contacto con gente de nivel social, cultural y económico alto, que es donde a veces es donde hay más promiscuidad, más perversión, más inmoralidad, ella, a pesar de que estaba en la iglesia, oía los mensajes, oía las predicaciones de los pastores, de los líderes, aún ella incitaba a la gente, no les decía nada, aconsejaba mal respecto a la inmoralidad sexual. Y otra vez aquí lo toma, dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, fíjense, enseñe, versículo 20, y seduzca a mis siervos a fornicar. Enseñe y seduzca. Se siguen metiendo ese espíritu jezabelino, sigue habiendo, seguido lo detectamos. Están sentados entre ustedes gente con una mentalidad así, que se han dejado seducir, y no solamente, sino que ellos mismos hacen las cosas y enseñan aún a los demás. El pecado y el problema de los líderes de esa iglesia es que ellos no hacían absolutamente nada. Ustedes han crecido en amor, en fe, sus obras postreras son más que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ustedes. Toleran. Fíjense esa palabra, toleran. No hacen nada, no dicen nada. Están viendo el espíritu de Jezabel entre la congregación y no hace nada, no dice nada. Ven homosexuales y practicantes, ven lesbianas practicantes, ven fornicarios practicantes, jovencitas que quedan embarazadas practicantes, que están fornicando, hombres casados que están al altar, los ven ahí y no hacen nada. Y lo peor, no dicen nada, los toleran para que no se vayan. No, ¿cómo vamos a llamarle la atención a esta mujer, a este hombre, si da buenos diezmos? ¿Cómo si es un político bien renombrado y eso le da prestigio a la congregación? Y se tolera. Yo acabo de hablar con un pastor de una congregación allá pasando Plaza del Sol. Acabo de hablar porque me enteré de que uno de sus miembros tuvo tratos con una persona cristiana también, y yo me enteré y yo le dije al pastor, pero resulta que no solo era esa persona, sino había otra persona que decía, yo le dije a este pastor que es amigo mío, fíjate, él dice que tú les enseñas, lo cual yo lo conozco a él, que tú les enseñas que pueden fumar, que se pueden emborrachar, que pueden ver mujeres, que pueden ver pornografía. Y él se me quedó viendo así y le decía, mira, yo sé que no es cierto porque te conozco. Él fue maestro mío en la escuela bíblica y sé que es un hombre bien derecho y sé que es muy recto con el Señor y que no tolera esas cosas. Le dije, mira, esta persona anda diciendo que tú les enseñaste eso. Le dije, déjame decirte algo, yo te conozco, yo estoy totalmente seguro que tú jamás les enseñaste algo así. Y me dice, no, por supuesto que no, dime quién es. Y le dije quién es. ¿Y saben qué? Saliendo de allí estuve tomando un café. Dice, ahorita yo lo voy a ir a buscar, porque yo no tolero eso. Yo no tolero eso.
Y ahorita, bueno, eso fue, yo estuve el viernes en la noche con él tomando un café. Ayer sábado, ya ese que dice, no, es que el pastor nos enseña. No. Ahora, hay algunos que puede que sí. Pero el Señor dice, tengo algo contra ti que toleras. ¿Y saben una cosa? Nosotros no toleramos. Oigan, si no se los perdonó a estos, ¿ustedes creen que nos la va a perdonar a nosotros? No. Dice, tengo algo que toleras, dice esa mujer, que seduzca, que enseña a fornicar. Versículo 21, noten esto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he hablado una y otra vez y le he dado tiempo y no se ha arrepentido. Ok, vamos a ver, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué tal? ¿Dios es amor? Sí, pero no se confundan, hermanos, no nos confundamos. También es un Dios santo que no tolera la doctrina de los nicolaitas, ni las inmoralidades de Jezabel, ni las perversiones de los filósofos actuales. Jamás. Él es sí en lo que Él dice y es no también en lo que Él dice que no. Él no se contradice. Entonces no nos engañemos. Hay un castigo, una disciplina. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No hay más. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Otra vez, yo las conozco. Dice, mira, sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso está tremendo. Este es para los que están muertos espirituales, pero siguen asistiendo a una iglesia, pero están muertos. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, ¿se fijan cómo hay una mezcla ahí de gente en las iglesias? ¿En todas? Excepto en Esmirna y en Filadelfia, que es lo que vamos a leer ahora. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Otra vez. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escuchen esto. Miren, los miembros de la iglesia de Filadelfia, dice la historia de la iglesia, que la gran mayoría de ellos era gente sencilla. Ellos nunca buscaron el poder político, como después vimos cómo la iglesia de Roma buscó el poder político, lo siguen buscando en algunos segmentos, pero también hay iglesias cristianas que están buscando el poder político. Porque ellos creen que por tener miembros en sus congregaciones que son influyentes en el gobierno, hombres ricos,
ellos van a poder hacer muchas más cosas. Déjenme decirles algo. ¿Ustedes creen que Dios necesita la influencia de algunas personas? Dígame usted, honestamente. Obviamente no. Por supuesto que no. Hay congregaciones, hay líderes. Ya no estoy hablando tanto del liderazgo católico, sino liderazgo en iglesias cristianas, que uno de sus objetivos es alcanzar a la gente rica y de influencia en la ciudad. Ese es su objetivo. Lo cual se ha traducido en que si llega, como alguna vez supe un caso de una familia muy adinerada con influencia en la ciudad, que bueno, ellos recibieron el evangelio y pues qué bueno, pero tenían su servidumbre y a su ama de llaves, ella la empezó a evangelizar, recibió a Cristo, la llevó a la congregación, se la presentó al pastor como su ama de llaves, como su sirvienta. ¿Y saben qué le dijo el pastor? Le dijo: mira, tú puedes estar aquí, pero ella no. Hay otras iglesias para la clase como de ella, pues. Y la mandó a otra iglesia. Tú dices, bueno, fíjense cuántos milenios han pasado, 2, y todavía se sigue dando. Y bueno, yo creo que el modelo es este para nosotros. ¿Quieren ese modelo? Sí, o sea, si se convierte gente importante, gente rica, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Pero no es nuestro objetivo para tener poder político. A mí no me interesa para nada el poder político. Para nada. Yo no tengo aspiraciones políticas de ninguna especie. Para nada. Mi interés es netamente espiritual, independientemente de cualquier situación política. Es más, déjame decirle una cosa. Aquí hay gente del PRI, del PAN, del PT y uno que otro del PRD. Aquí hay gente. Y hay algunos que tienen ciertos cargos públicos. Hay gente importante del gobierno que viene aquí. ¿Cuándo han visto que ay, bienvenido? Con todo el respeto, yo nunca les voy a andar dando pleitesía desde aquí. Así sea el gobernador. Si un día viniera quien sea, de veras. Y a lo mejor hay algunos de ustedes que están en puestos así, que salen a veces entre ustedes dicen, oye, ¿qué no es el que? Sí es, porque, ay, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el? Ay, pero es que él sale en la televisión, sí, pero ¿y qué? ¿Eso qué? A nosotros no nos interesa esto. Eso. Se dice de un rey de Inglaterra que entró una vez conté esto. Él se caracterizaba por su devoción a Cristo. Y dice que una vez entró a una iglesia en Inglaterra, y como era el rey de Inglaterra, la gente se puso de pie. Estaba la reunión, imagínense, y todos dejaron de hacer la reunión para voltear a ver al rey y todos empezaron a inclinarse delante de él. Entonces él gritó y paró todo y dijo, ¿saben qué? Yo mismo vine a inclinarme ante el rey y ustedes se inclinan ante una criatura humana, por favor. Y los puso en su lugar. ¿Saben qué? Aquí todos son iguales, todos son bienvenidos, sean pobres, sean ricos, sean cultos o no tanto, tengan poder político o sean políticos o no, sean profesionistas o no, a todos son bienvenidos. Tienen el mismo valor para Cristo, tienen el mismo valor para mí, no hay ni más ni menos porque alguno, quién sabe qué tantas cosas, no, qué bueno, eso háganlo, pero eso no será de distinción entre nosotros. Una de las razones por las cuales no damos sobres donde pongan su nombre para que pongan los diezmos, ¿han notado eso? Sobre todo los que vienen de iglesias donde sí lo hacen. Que está bien, no digo que esté mal, pero ¿saben por qué no lo hago? Para que nuestros corazones no se desvíen. Porque hay gente que da.
Y si los administradores o los que cuentan las ofrendas ven allí, ay, fulano, ay, hermano, gloria a Dios, y quién sabe qué, y quién sabe qué tanto, ay, usted. Y luego al rato anda con un amante y no se le dice nada y se le tolera. ¿Y saben qué? No, así miren, yo no sé lo que da nadie. Así es que mi corazón, yo los veo igual. Si das mucho, das poco, pues gloria a Dios, pues el Señor conoce tus obras, Él sabe lo que tú das. ¿Qué tengo yo que saberlo? ¿Verdad? Entonces, terminamos de leer. Yo creo que ese es la referencia para nosotros en el 8. ¿Tienes poca fuerza? Y se refiere porque a eso que les decía del poder político. ¿Has guardado mi palabra? Ese es otro elemento. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Miren, a mí no me interesa, aunque esto choca con algunos, a mí no me interesa tener un montón de gente, de teólogos. A mí me gusta tener, y ese ha sido mi esfuerzo y mi visión, de tener gente que tiene una relación con Dios. Yo no quiero hacer una de fabricantes yo no quiero que esta sea una fábrica de teólogos y de sabiondos de la Biblia, que saben mucho, pero no conocen a Dios. Por eso ustedes habrán notado que mis mensajes son muy sencillos. Algunos, fíjense qué cosas, ¿no? Y está bien, yo siempre los he respetado, pero una vez vino uno y me dice, yo ya me voy a otra iglesia, porque aquí no hay alimento. Dice, no, pues está bien, le digo, pues tú tienes derecho a irte a donde tú gustes, ¿no? Me voy a ir a una iglesia donde sí nos alimentan. Y yo dije, bueno, pues ojalá y a ver si así creces, ¿verdad? Porque pues, no te alimentamos, te has quedado enano, ¿verdad? Te has quedado desnutrido espiritualmente. Lo que pasa es que andan en búsqueda de enseñanzas extrañas, de doctrinas sublimes. Yo conocí a un hombre que se jactaba de ser un tremendo teólogo y hasta nos avergonzaba a muchos. Ahora déjame decirle una cosa, yo no soy ningún improvisado, yo tengo una licenciatura en teología. Yo les puedo enseñar y dejarlos con los ojos cuadrados. Pero no es mi visión, no es mi visión. Yo quiero, porque yo no puedo hablar de eso si no tengo una base teológica, ¿no? Pero no es nuestra visión enseñar la teología. Y este hombre humillaba a medio mundo. Un día a Memo, nuestro misionero en los Estados Unidos, lo humilló bien feo, este hombre. Bueno, pues ese hombre, teólogo y con una sabiduría, cayó en adulterio. ¿De qué le sirvió su teología? Díganme. No estoy diciendo que hay que ser unos ignorantes, no. Porque ya finalmente el que se quiere meter en el estudio ya más profundo y saber muchas cosas de Dios, lo puede hacer. Hay muchos manuales excelentes ya en las librerías, hay enseñanzas, hay muchas cosas. No, has guardado mi palabra, y la palabra de Dios es sencilla, entendible, digerible. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el nombre de Jesús. Y finalmente, versículo 14, el peligro de las riquezas. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, o sea, cristianos, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy interesante ver que esto se los dice a los ricos de las iglesias que confiaban más en sus riquezas que en Dios. Y es muy interesante ver que le antecede la iglesia de Filadelfia, gente sencilla pero fiel,
Pero fíjense cómo Jesús los recriminó. Así es que tú no tienes necesidad de nada. Tú dices no. Por eso los llevaba una tibieza en su relación con Dios. No, pues no necesito nada, nada. Además para... No. Dice, mira, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes, ese es el asunto, que tú eres un desventurado. Le dijo, está pesado, ¿no? A veces dicen, ay, el pastor a veces dice cosas bien fuertes. No. Vean esto. ¿Cuándo les he dicho yo, desventurados, miserables? ¿Cuándo les he dicho? Nunca les he dicho yo una cosa así. Entonces no se quejen. No digan, ay, el pastor a veces dice cosas, quién sabe qué. Pero yo te digo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada. Versículo 18. Por tanto, dice, yo te aconsejo. No le dice, yo te mando, porque no lo fumaban al Señor. No le hacen caso. Por eso no le dijo, yo te mando y no, le dijo, nada más, ¿sabes qué? Te aconsejo. Porque tú te crees el mero de aquí. Tú eres de los que dices, ay, si yo fuera el pastor, ay, si yo quién sabe qué. Mira, yo te aconsejo porque no me obedeces. Siempre estás así, no haces ni una cosa ni otra y luego te pones rígido y te pones muy exigente. Mira, yo te aconsejo, le dice. Mira tú, pobre, desventurado, ciego. ¿Qué más le dijo? Burro y... No. Dice, mira, yo te aconsejo esto, que de mí, ¿te crees muy rico? De mí, compra oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Déjeme decirle algo que está en la historia, que todo cobra sentido cuando lo vemos de esa manera. La gente de la Odisea era gente que había prosperado mucho. Los miembros de la iglesia y hasta el pastor, bueno, pues seguramente la gente rica de la iglesia le daba regalos al pastor de valor. Y se volvieron fríos, tibios, se reunían, cantaban sin fuego, altísimo, y todos durmiendo y viendo el reloj, ay, qué enfadoso, o sea, así, ay, sin fuego, todos tibios, no pasaba nada. Pues que una ofrenda misionera para nuestros hermanos en Estados Unidos, sí, cómo no, como tenían mucha lana, sí, pero lo hacían ya automático, tenían mucha lana, mucho dinero. Dice, pero ese es un antecedente. Dice, pero compra de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte. ¿Saben? Allí en esa ciudad de la Odisea se distinguía porque ellos fabricaban, 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 distinguía porque
Ocasión Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Pablo dijo y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio, sino el conjunto de creyentes, de personas que han creído en Cristo. Y hay una sola iglesia en todo el mundo. ¿Quiénes la conforman? La conforman todos los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han creído que Él murió por sus pecados, los que se han arrepentido de ellos y sus vidas han dado un giro. Esos son los que forman parte de la iglesia del Señor, que solamente es una. Pero hay muchas iglesias. Y la Biblia habla de iglesias locales en ciertas ciudades. Y entre todas esas iglesias locales se forma una sola, todos los creyentes en Cristo. Pero en cada país, en cada ciudad, en cada región hay congregaciones. Y aquí vemos 7 congregaciones distintas, una de la otra. Distintas en su cultura, en su posición comercial, socioeconómica, en la cuestión moral, todas distintas unas de las otras. Pero un día llegó el evangelio a esas iglesias, llegó la palabra de Dios, y Juan el apóstol, por causa del evangelio, es desterrado a una isla muy pequeña donde no había absolutamente nada, totalmente aislado por causa del testimonio de Jesús. Y ahí estando él en esa soledad, Cristo Jesús se le revela a él y le da la revelación de estos 7 mensajes a 7 iglesias que existían en estas 7 ciudades. Ahora, estas instrucciones no solo fueron para la gente que vivía en esas ciudades,
que eran parte de las congregaciones de esas ciudades, sino que el mensaje de Jesús sigue siendo actual. Y así como Él se preocupó por el estado espiritual de cada una de las iglesias, así sigue siendo el día de hoy. Porque el mensaje que nos da a nosotros, téngalo por seguro que no es el mismo que le da a otra iglesia que está en la Echeverría o allá en el centro de la ciudad o en Zapopan, porque cada una es distinta, cada una es distinta. Cada congregación es tan distinta como lo es cada familia, y cada una necesita un mensaje específico, ¿sí? Entonces, de aquí podemos tomar para nosotros algunos principios que son actuales. Vamos a ver qué le dijo Cristo a las iglesias de aquel entonces, cómo su preocupación por ellas o su anhelo y su deseo para ellas, y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, esta es una iglesia local, como hay muchas, que entre todas formamos la iglesia de Cristo en el mundo, pero cada congregación local es formada por individuos, por personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, y cada uno tiene una situación especial, cada uno tiene una circunstancia especial. Algunos están a lo mejor en un tiempo de alegría, de gozo, otros de tribulación, algunos de prosperidad económica, otros no, algunos enfermos, otros muy sanos, algunos fríos, otros tibios, algunos bien entrados con el Señor, algunos bien consagrados, otros no tanto. Siempre es así, pero el Señor, por eso yo les decía, siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 2 que hay una advertencia de dejar el amor encendido hacia Dios. El mandamiento decía, el grande mandamiento decía que deberíamos amar al Señor, ¿cómo? Con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Ese era el mandamiento. Y vamos a ver qué le pasó a esta iglesia y cuáles eran sus circunstancias. Dice capítulo 2 versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel se refiere al pastor, en este caso, ¿sí? Porque el pastor pues es el encargado de llevar a la gente hacia los caminos de Dios. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, refiriéndose a Jesús. Él está hablando aquí y le dice el versículo 2: yo conozco tus obras. Quiero decirles algo antes de continuar. En cada una de los mensajes a las iglesias que vamos a verlo, en cada uno, a las 7, a todos les dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo conozco lo que tú piensas. Yo conozco lo que tú sientes. Yo conozco las cosas buenas que haces y conozco las cosas no tan buenas que haces. Lo conozco todo. Esa es una de las verdades contundentes respecto al conocimiento de Dios. Por eso es Dios que tiene de nosotros. Él conoce todo. Hasta sabe cuánto dinero traes en la bolsa. Dice que sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, imagínate. Y no se hace borucas, no, por eso es Dios. Entonces aquí Él inicia con esto: yo conozco tus obras. Ni creas que te me escapas, yo sé. Es como el padre al hijo, que sabe cuando le miente, que sabe que él fue el que destruyó las flores del jardín, que sabe que él tiró la leche, porque es el único hijo, no hay otro. Y todavía el niño dice: no, yo no fui nada. Pues ¿quién fue? El perico, ¿verdad? Pues así el Señor dice: yo conozco tus obras, le dice. Y luego le continúa: y conozco tu arduo trabajo. O sea, un trabajo concienzudo, le echaban ganas y paciencia, dice. Ellos habían desarrollado esto del carácter, paciencia, y que no puedes soportar a los malos.
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos, fíjense, trabajaban. Jesús conocía todo esto. Yo conozco que ustedes trabajan tremendamente para mí. Conozco la paciencia que tienen, conozco que no soportan a los malos, y todo eso está bien.